El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dejó de contener la respiración después del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México. Es un proceso, la discusión que ahí se está dando es una discusión que, sin embargo, todavía va a continuar con aspectos muy relevantes sobre asuntos que tienen que ver sobre los derechos, eutanasia, matrimonio igualitario, etcétera, que desde luego van a fijar jurisprudencia y van a impactar los límites respecto del federalismo y de lo que los congresos estatales pueden o no hacer, o poner las fronteras de hasta dónde pueden llegar. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos pues a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La Suprema Corte de Justicia inició la revisión de las impugnaciones contra la Constitución de la Ciudad de México. La discusión resulta inédita por distintos motivos y los fallos del órgano de control constitucional tendrán impacto sobre los límites del federalismo y la soberanía de los estados en temas álgidos como el reparto del poder o de derechos humanos como la eutanasia. En la primera jornada de discusión, el debate se centró en si se cumplió o no con el proceso legislativo por no consultar a las personas con discapacidad, lo que pudo haber resultado en la anulación de toda la Constitución, aunque finalmente una mayoría de ministros rechazó la impugnación. La primera Constitución de la Ciudad de México fue impugnada por diversos órganos estatales, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Presidencia de la República, el Senado de la República, el Poder Judicial de la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República, así como por los partidos políticos Morena y Nueva Alianza. A los ministros se les plantea interrogantes constitucionales que van a implicar pronunciamientos jurisprudenciales relevantes para la generalidad del sistema jurídico, como los alcances y límites del sistema federal mexicano y sus repercusiones en los sistemas educativos locales, derechos laborales, planificación familiar, entre otros plasmados en la Constitución de la Ciudad de México. El próximo comienzo del proceso electoral en la capital del país, aunado a los más de 50 reclamos de inconstitucionalidad presentados, ha llevado a la Corte a dividir la resolución de este asunto en dos partes o momentos, el electoral y el resto se discutirá posteriormente. ¿Qué pasaría si la Corte invalidara la Constitución? Posiciones. El ministro Javier Lainez advirtió que la Suprema Corte estudiará por primera vez un instrumento fundacional estatal, es decir, la Constitución de una entidad federativa, la original y en su totalidad, que se discutió y aprobó a través de un proceso extraordinario mediante la elección de una asamblea constituyente. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo sobre las primeras discusiones en la Corte que todo lo que ha planteado los partidos Morena y Nueva Alianza fue notoriamente improcedente y fue desechado. Sin embargo, dijo no tener alguna duda de que todo lo demás fue político y él lo dijo desde el principio. El consejero jurídico capitalino, Manuel Granados, reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desechó impugnaciones de Morena y Nueva Alianza contra la Constitución de la Ciudad de México. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación acabó la discusión sobre una parte de las impugnaciones a la Constitución, a la primera Constitución de la Ciudad de México. Usted recordará, en el último año se llevó a cabo un proceso digamos que ha sido inédito, la primera Constitución, la conformación de un constituyente que dio por lugar la aprobación del proyecto que mandó el jefe de gobierno para la primera Constitución de la ciudad, pero después vinieron en marzo impugnaciones de varias dependencias, comenzando por la Presidencia de la República, pero no solo ella, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos partidos, Morena y Nueva Alianza. La Suprema Corte le entró a la discusión y hoy está dando el primer fallo que permite al jefe de gobierno respirar, soltar un poco la respiración contenida por las impugnaciones, dado que prácticamente avala la mayor parte, digamos, del capítulo electoral, que era lo que más surgía a los ministros y a la ciudad en general por el inminente comienzo de la temporada electoral el periodo electoral 2018. Pero es un fallo y es una discusión importante porque
a pesar de que no ha tenido los reflectores de todo el proceso de la conformación, sí ha tenido o va a tener repercusiones, por ejemplo, en los estados, en el federalismo, en límites y en hasta dónde podrán llegar los congresos locales en temas muy álgidos como la eutanasia, planificación familiar, matrimonio igualitario, etcétera. Me da mucho gusto que esté con nosotros Paco Moreno. Paco, un placer tenerte. Pepe, analista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y además conocedor de los procesos legales locales, de producción de leyes locales, de legislaciones de los estados, particularmente tu estado, en Morelos. Es correcto. Yo creo que respiró Mancera, o ¿cómo lo ves tú? Yo creo que o no, o todavía la trae contenida. dejó de contener un poco la respiración, porque si bien es cierto, se impulsaron los artículos que tienen que ver con la parte dogmática o con la parte que se refiere a los procesos electorales, deja en un limbo una serie de antecedentes. Es decir, la contraposición que hay entre la Constitución Federal, hoy la Constitución Política de la Ciudad de México, y a la saga, las constituciones de los estados, va a tener que ser debatida. Es decir, esta Constitución hace a la Ciudad de México tener una Constitución, pero no lo convierte en el Estado 32 de la República Mexicana. No, eso está claro, Entonces, sigue siendo una situación en sui la generis. parte del debate habrá materia, y pongo dos en el tintero. Esta Constitución permite ahora que las personas que se dedican al comercio ambulante hoy tengan derechos constitucionales y no así obligaciones fiscales. Hay una desventaja y una discriminación sobre aquellas personas que sí están haciendo sus pagos puntuales a Hacienda, que sí están regularmente con el Seguro Social, siendo, Pepe, una Constitución progresiva, viva, que necesitamos los mexicanos. También es una lástima que el espíritu jurídico no haya estado de acuerdo a lo que lleva la propia Constitución Federal. Pero a ver, explícame eso. O sea, por un lado hay una formalización de los trabajadores Sí. Informales, Sí. entran, digamos, son registrados Sí, legalmente, al mismo tiempo que no se les exige o no se les exigiría darse de alta en el fisco. Aparte de ¿O una cómo? manera muy curiosa, porque es precisamente en el artículo 59 de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, en donde habla de los derechos laborales, donde se va a regular y a proteger a los trabajadores ambulantes. Esto genera una controversia en virtud de que está facilitando el comercio informal y lo está regulando. Entonces, ¿es informal o no es informal? ¿Es una modificación con clientela política o es con un objetivo fiscal? Hay una diferencia entre tus obligaciones fiscales y las de los pueblos indígenas. No entiendo. A ver, para poner en antecedentes al auditorio y luego irme con Felipe de la Cruz, diputado local de Morena, que lo vamos a ver telefónicamente antes de que llegue al estudio porque hay mucho tráfico, decirles, esta semana la discusión de la Suprema Corte desechó dos impugnaciones que tenían que ver con la consulta a discapacitados y lo que decía Paco Moreno respecto de los pueblos indígenas. Es correcto. Hoy hay nuevamente una discusión y fallos que tienen que ver estrictamente con la parte, digamos, electoral. Pero déjame ir con Felipe de la Cruz. Felipe, ¿me escuchas? Buenas tardes. Sí, como no, muchas gracias. Buenas tardes, Antonio. Te estoy oyendo como que vas y vienes. A ver, déjame, a ver si logramos tener una buena comunicación. Comenzamos, Felipe, por preguntar si los fallos, prácticamente se terminó la parte de la discusión de los aspectos electorales, de las impugnaciones en la Suprema Corte. Mancera logra, digamos, soltar un poco la respiración o dejar de contenerla. ¿Cuál es tu valoración?
Sí, nosotros dijimos que la decisión que hizo en este caso la Suprema Corte fue indebida. Está bien, muy específico. Los temas que se plantean, uno de ellos fue el asunto de que nosotros señalamos la violación a la Constitución General de la República cuando establece que en los procesos electorales un porcentaje. Felipe, perdóname, te van a volver a marcar porque la comunicación está muy mala. Te estamos oyendo muy entrecortado. Ahorita le damos otro número con el. Por favor, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. No. Regreso contigo, Paco. No me he ido. No, aquí está sentadito. Lástima, Felipe de la Cruz está por llegar. Gran legislador, Felipe. Es sí. una gente progresista a la que se le respeta. Es congruente. De los pocos en Morena que son congruentes. By the way, como diría el gringo. Bueno, fueron uno de los dos que presentaron las impugnaciones a la Constitución local. El otro asunto, la consulta. ¿Tú crees que esta Constitución, no solamente por la impugnación que hubo, sino en general hubo varias voces que pidieron que se sometiera a referéndum? ¿Cómo es la mecánica de la consulta? El 40% de quienes aparecen en el padrón forman un 100% que realiza la consulta. Y de ese 100% tiene que ser el 60% el que esté por una afirmativa, ya sea en la revocación o en la consulta, para poderle dar o no validez a un acto jurídico. Esto quiere decir que no obstante la cantidad de votos que tú tengas, no vas a estar entrando en un clamor social, sino en un ánimo numérico. Y si tú en ese ánimo numérico tienes el control de algunas delegaciones, vas a poder hacer lo que quieras. O sea, tú estabas en contra del referéndum, en contra de un plebiscito para ratificar la Constitución. Absolutamente. ¿Por qué? Porque solamente el tema de la consulta o de la revocación se podrá dar por una sola ocasión a través o en el momento de la segunda parte del mandato. Pero no nomás se refiere a la parte electoral, Pepe. Se refiere también a cualquier consulta que se quiera hacer sobre el gobierno de la Ciudad de México, sobre los servicios, las capacidades fiscales, los planes de desarrollo que se tenga. ¿Por qué lo vamos a limitar? ¿Queremos consulta? Hagámoslo por lo menos cada 2 años. Dejémoslo en libertad de consenso, no en numérico. ¿Qué pasa si yo tengo a mi clientela política en determinadas delegaciones? Por ahí meto la consulta, logro mi 40% y de ese 40% puedo deshacer o hacer a quien quiera. ¿De qué se trata? De que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no puede en ningún momento ser vista de menor manera que cualquier otra constitución. Pero eso es lo que está pasando, o sea, la Constitución, si lo vemos, la Constitución local estaría, digamos, sí, porque ya trae figuras que rebasan a la Constitución. ¿Y los ministros de la Corte qué pasa? ¿Están validándolo? No solamente lo están validando, no están respetando de fondo lo que tienen que hacer, y eso me preocupa. Ya, al arranque del programa, la Suprema Corte de Justicia, desechó 2 de las más importantes impugnaciones que todavía quedaban en esta primera parte de los juicios que varias dependencias y partidos políticos presentaron a la primera Constitución de la ciudad. Estamos hablando con Paco Moreno, profesor investigador de la UNAM, y nos quedamos en un punto que me parece central, Paco, y es, tú lo que sostienes es que sí había lugar a la impugnación, dado que la Constitución del Distrito Federal de la Ciudad de México contiene figuras que no están recogidas en la Constitución, y eso la pondría, digamos, en un lugar jerárquico superior. Absolutamente, Pepe, y te ahora, voy a decir por qué. Hacia los estados, ¿qué implica Absolutamente, y te voy a decir por qué. Ajá. Recordemos aquel pensador jurista, Kelsen. En la pirámide de Kelsen establece que tenemos la figura de la Constitución, las leyes o tratados internacionales, los reglamentos, etcétera. Pero hay una supremacía de la Constitución Federal. No puede haber un contenido de un Estado
mayor a la Constitución, menos aún si la Ciudad de México es algo híbrido. Tenemos que respetar el Estado de Derecho, para eso tenemos a la Constitución. Y si le abrimos un hueco a una entidad híbrida, como es la Ciudad de México, ¿por qué no se lo vamos a dar a un Estado establecido como cualquiera de los que constituyen la República Mexicana? En la Ciudad de México hoy tienen alcaldías sin cabildo, la tienen con consejeros. En los estados tenemos ayuntamientos con cabildos. ¿Cuál va a ser la figura de preponderancia jurídica? ¿Cuál va a ser la laceración a las constituciones locales que se va a querer suplir con la Constitución del Distrito Federal? Paco, creo que ya tenemos ahí a Felipe de la Cruz. Felipe, ¿se escucha? Sé que está cayendo una granizada espantosa, pero sé que ya está cerca acá de los estudios. ¿Me escuchas? Sí, muchas gracias. Comentaba hace un rato el tema que nos ocupa. A nuestro juicio, el criterio de la Corte fue erróneo y atendió más a criterios políticos que jurídicos. Y nosotros lo decimos así porque, como bien comenta el jurista que nos hace el favor de acompañar ahí en la entrevista, la preeminencia de la ley reside en este caso en la Constitución Federal, y ella es la que mandató la forma en que se va a llevar este proceso electoral en cuanto al número de representantes, que es 60-40. Lo que nos viene a decir ahora la Corte es que se equipara el número de candidatos votados que hicieron campaña con otro número del mismo número de candidatos plurinominales. Entendemos que la comunidad, la sociedad, había estado reclamando precisamente el que hubiera menos pluris y de esta manera se ayudara a que el asunto de la democracia se viera verdaderamente considerado. Creemos nosotros que es un desafío de la Corte. El ministro Lainez lo había planteado de manera correcta a nuestro juicio, y lo que sucedió después, pues entendemos que no obedece más a un criterio más político que de orden jurídico. Déjame tomar ese punto, Felipe. Voy contigo, Paco. No sé si coincidas que el fallo de la Corte fue más político que jurídico. Absolutamente. Y si es así, ¿política en qué sentido? Porque estamos hablando del máximo órgano de control constitucional. La Corte es el máximo órgano de control constitucional y estaría actuando no por criterios técnicos, sino políticos. ¿Qué intereses políticos está defendiendo la Corte? Los propios de la Corte. ¿A qué me refiero específicamente? Desde el ministro de la Corte más encumbrado que haya, hasta el abogado más modesto, tenemos la obligación de ver por la supremacía de la Constitución. Pero en este caso no lo estarían viendo. No. ¿Cuál sería el interés político de la Corte? Tener una menor presión en sus decisiones jurídicas para poder tener una sagacidad en el encuentro con lo político. O sea, a ver, voy contigo, Felipe. ¿Cuál es lo que está cuidando políticamente la Corte, en tu opinión? Pues nosotros lo que decimos es que teniendo como marco jurídico, como bien nos acaba de comentar el abogado Francisco, debió ajustarse precisamente a lo que mandata la Constitución. El criterio de decir que se está respetando la nueva Constitución de la Ciudad de México y una nueva modalidad que están implementando no es más que pretender justificar la violación contumaz a la Constitución y decir que cada estado es libre y soberano en ese sentido. Bueno, yo diría por qué los demás estados se han ceñido al mandato de la Constitución y se han ajustado a ella, y por contra, ¿por qué la Constitución de la Ciudad de México debe de ser la excepción? Nosotros creemos que, por eso decimos que atiende el criterio político, porque nosotros decimos en este momento que el próximo año quien habrá de gobernar la ciudad es Morena, así lo sostenemos, y al tiempo, y se está buscando de esta manera modificar la operación de un gobierno que está por venir, y además de manera interesada los demás partidos lo han estado votando así porque saben que hay un riesgo inminente de que pierdan el control del gobierno, y desde la Asamblea Legislativa quieren detener los avances democráticos o las reformas que eventualmente se vayan de presentar
en el ejercicio del gobierno. Déjame tratar de analizar el punto, voy contigo, Paco. Pongo sobre la mesa dos preguntas. Uno, si fuera, como ustedes dicen, un asunto político, ¿tiene que ver, por ejemplo, un fenómeno como el hecho de que si se invalidara la Constitución, no habría constituyente, por ejemplo, para seguirlo? ¿O coincidirías con Felipe que el criterio es político en términos de la expectativa de que haya una alternancia en el gobierno en 2018? Quiero ser ¿Cuál de las dos? absolutamente ¿O hay jurídico. otra? Quiero ser absolutamente jurídico. Ajá. No estoy aquí en representación de ningún partido político. No, estamos hablando solamente Académicamente Ajá. no fue lo acertado y coincido con el señor legislador. Aquí no hay un interés de supremacía de la ley, hay un sesgo de beneficio político hacia otro lado y nosotros tenemos la obligación de atender los criterios jurídicos por arriba de cualquier ideología. No podemos vacilar nosotros en la interpretación de la ley porque me caiga bien Juan o Pedro. Ahora Lo tenemos que hacer por su interpretación. Voy rápido. Hoy salvó un escollo importante la Constitución de la Ciudad de México al recibir un fallo de la Suprema Corte sobre asuntos, sobre todo aspectos electorales, pero las consecuencias de esta jurisprudencia van a reflejarse en el largo plazo, sobre todo en los estados. Están cambiando o pueden modificar las reglas de juego del federalismo. En ese punto nos quedamos en la discusión. Estamos hablando con Paco Moreno, catedrático de Derecho de la UNAM, y con Felipe de la Cruz, que es diputado local de Morena. Felipe, cambian, independientemente de que le beneficie o no, en el supuesto de que Morena en el 18 llegara acá, son demasiados supuestos, pero en cualquier caso, ¿cambian las reglas de juego de la operación del federalismo? Sí, en este caso nosotros sostenemos que se abre la puerta para que se dé ese cambio. Vamos a ver hasta dónde está la voluntad de los otros gobiernos, o si solamente una acción voluntarista en establecer una constitución que atienda a cuestiones meramente de orden político, más allá de buscar beneficios. Estamos hablando que muchas de las disposiciones que se plantean en la Constitución de la ciudad son de orden progresivo y que tiene como finalidad aportar mayores derechos a los ciudadanos. Las leyes secundarias se atoran porque obviamente hay partidos políticos que tienen intereses muy claros de que los derechos... Déjame ir con Paco porque te estoy oyendo muy mal. ¿Cómo la ves, Paco? Sí, viene un cambio, o sea, esto puede suponer abrir la puerta a una redefinición del federalismo. No solamente lo supone, sino que ya lo da. Tenemos estados que tienen aplicaciones progresistas, tenemos estados más conservadores. En lo personal, el criterio sociológico que está siguiendo las nuevas generaciones es hacia lo progresista, hacia lo alternativo. No podemos nosotros tener criterios sesgados o ambiguos como lo tiene la Constitución Política de la Ciudad de México. Debemos de ser serios, serenos, juristas, y la supremacía de la Constitución Federal no se puede trastocar por un criterio de orden político, jamás. Pero ahí no estamos, digamos, no estaría la Corte justamente abriendo la posibilidad para que estados que se han quedado rezagados en figuras o en el aseguramiento de derechos puedan contar o sentirse con la capacidad de hacer sus propias reformas, ir más allá. Sí, pero ¿bajo qué criterios? Sí, ¿bajo qué reglas? Sí, ¿bajo qué ambigüedades? ¿Cómo vamos a entrar nosotros a una legislación, por ejemplo, en el comercio informal, sin dejar de prescindir de las obligaciones de aquellos que ya están en la formalidad? ¿Cuál va a ser el reconocimiento a un tema muy singular? Los paraderos de las rutas de transporte. ¿Es constitucional su libre tránsito? Sí. ¿Es inconstitucional el bloqueo de algunas calles para su comunidad? También. En la Constitución de la Ciudad de México y sus reglamentos supletarios, ellos supuestamente deben de tener un lugar en donde encerrar sus vehículos. Yo te pregunto, ¿en dónde los dejan? En donde se les da la gana. ¿En dónde se estacionan? En donde se les da la gana. Eso se llama clientelismo electoral. ¿Cómo la ves, Felipe? Clientelismo electoral.
Sí, nosotros cuando decimos que el asunto tiene interés político, tiene que ver con lo que el licenciado Otto. Hay un trato distinto y el asunto de que establezca y que los derechos de la productividad se puedan quedar, se va a pretender después en las leyes secundarias. ¿Por qué? Pues porque al jefe del gobierno le interesa presumir una ahora que se está moviendo en campaña, pero no le interesa realmente en los hechos que hay una ya donde los diputados de fracción han cerrado filas para no permitir el avance o el cambio en algunos criterios. Tiene razón cuando dice que se debe considerar de establecidos. En el otro caso se habla de alguna regularización del comercio, lo que tiene mucho que ver con ellos que no han quedado para la aplicación de la norma. Lo decimos incluso cuando planteamos algunas garantías para los que a veces el gobierno no, por ejemplo, es una ley universal y el gobierno a la fecha no ha hecho nada para resolver el asunto de otorgar el número de beneficiarios necesarios y atiende a otros intereses. Sigo yéndote un poco mal, Felipe, pero regreso contigo, Paco, y es lo que pone sobre la mesa Felipe, no sé si coincidas con él, fue absolutamente en este momento es un asunto. Coincido con lo que dice Felipe. Él no está hablando desde un corazón político, está hablando desde una intelequia jurídica. Nosotros debemos de observar que en todo momento el cumplimiento de la ley y sobre todo de la supremacía constitucional no sea trastocada o manoseada por criterios de orden político, porque es en detrimento de ti, de mí, de los ciudadanos. Hacia donde nosotros nos tenemos que ir es hacia el orden constitucional, hacia aquel momento en que no se toque, bajo ningún concepto y ninguna circunstancia, lo que estableció el constituyente del 17, no solamente viendo el rol jurídico del ciudadano, sino estableciendo la limitante entre la vida civil y la vida de orden constitucional. Pero ha habido cambios que no estaban en la Constitución del 17, matrimonio igualitario, por ejemplo. A favor. Si algo ha recibido, por ejemplo, modificaciones, justamente ha sido la Constitución del 17. ¿Cuántas reformas habrá habido del 17? 618. Poco más o menos que eso. Pero te quiero decir algo. Ajá. A favor del matrimonio igualitario, absolutamente. A favor de los derechos humanos de las personas, absolutamente. Pero, por ejemplo, en el caso de matrimonio igualitario, que varios estados que legislaron, acabó el asunto de controversias en la Suprema Corte. Te voy a corregir. Y vinieron fallos. Morelos Ajá. estableció el matrimonio igualitario. Tuvimos a los curas marchando en las calles. Tuvimos las controversias constitucionales y ganó la supremacía jurídica. Hoy en Morelos, el matrimonio igualitario es una realidad y tenemos que ir avanzando en ese sentido. Pues ese es, Felipe, de los temas que quedan. La segunda parte de la discusión en la Suprema Corte van a ser sobre todo temas de derechos. Estamos hablando de eutanasia, estamos hablando, por ejemplo, planificación familiar en cualquier caso. ¿Cómo la ves? ¿Ahí qué esperas que venga? Porque además, quizá ya ni siquiera esté Mancera. Si fuera justo el criterio de la Corte, esperaríamos más avances en la posibilidad del derecho, pero estamos viendo con suma desilusión que, como nos acaba de comentar también el ingeniero Francisco, hay un abandono del orden constitucional y se están entregando más bien al asunto de atender criterios que son de orden político. No podemos concebir, y esto debe de ser muy claro, que lo que está en juego son los derechos constitucionales y que a través de normas menores después se conculquen. Aquí, en el asunto de los derechos que se denominan en este caso, la patria tiene un criterio abierto de los ministros de la Corte
porque de otra suerte seguiría habiendo un retraso en el tema de observar los derechos de la Constitución, y habría un retraso, un comportamiento de los derechos que ya se anuncian que deben de existir para que haya mejoría en la Ciudad de México. Pues muchas gracias, Felipe. Lamento mucho que te haya agarrado la lluvia y la granizada, que creo que está bastante fuerte en las calles de la ciudad. Pero bueno, seguiremos sobre el tema y seguimos en contacto. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Sí, yo estoy llegando ya a la empresa, si tienen a bien todavía descanso datos. Claro que sí, Felipe. Te agradezco mucho, se nos está a nosotros acabando el tiempo. Muchas gracias. Y muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Un placer. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias a los dos. Al auditorio. Muchas gracias. Gracias, Paco. Paco Moreno, gracias. catedrático de la UNAM. Gracias también, ya le dijimos, a Felipe de la Cruz, pero sobre todo a usted, que le vaya muy bien. Lamento que el sonido no haya estado muy bien por la lluvia en la ciudad, está muy complicada.